Hola, bienvenidos. Continuamos analizando el tomo 10 de la colección Historia Integral Argentina, de Editorial CEAL, llamado Los Nuevos Equilibrios. En este capítulo, un artículo de Alberto González Arzac, 1937-2014. El autor fue una figura prominente del pensamiento nacional y el derecho constitucional en Argentina. Se destacó como un intelectual comprometido con la soberanía política y la justicia social, siempre desde una perspectiva revisionista y peronista. Así es. El texto que nos convoca hoy se titula La Convención Constituyente de 1957 y es, la verdad, una inmersión en uno de los momentos más densos, más determinantes de nuestra historia institucional. Un periodo de choques frontales, ¿no? Totalmente. Chocan las alianzas políticas, las presiones económicas, las visiones de país. Y todo esto con la Constitución Nacional como campo de batalla. Y lo más fascinante de esta historia, que es donde nos vamos a meter de lleno, es la cantidad de vueltas que tiene. El objetivo de este análisis es desarmar una paradoja central. Una paradoja increíble. Cómo el artículo más nacionalista de una Constitución, la de 1949, pasó de ser un arma usada por la oposición contra el peronismo a ser su principal objetivo a demoler una vez que esa misma oposición llegó al poder. Es una ironía mayúscula y es el nudo de todo el proceso. Demuestra cómo los principios pueden, flexibilizarse según la conveniencia política del momento. Comencemos entonces por ahí, por esa ironía. El texto nos sitúa justo en los meses previos a la caída de Perón. La oposición antiperonista está en plena ofensiva. Sí. Y curiosamente usa un artículo de la Constitución peronista de 1949 para atacar al gobierno. Precisamente, se aferran al famoso artículo 40, que era el corazón económico de esa Constitución. El que consagraba la propiedad estatal de los recursos. Exacto. La propiedad del Estado sobre las fuentes de energía, los servicios públicos. Y lo usaban para denunciar el contrato que el gobierno de Perón estaba negociando con la Standard Oil of California para la explotación de petróleo. Era un argumento muy potente. Claro, le permitía a la oposición acusar al peronismo de traicionar sus propias banderas nacionalistas. Figuras como Ernesto San Martín o Zavala Ortiz del radicalismo se convirtieron de repente en los grandes defensores del petróleo nacional. Tal cual, usando como escudo un artículo de la Constitución que, en todo lo demás, detestaban. Una contradicción notable. Totalmente. Y el gobierno peronista estaba en una posición muy complicada. No solo enfrentaba esta crítica en el frente económico, sino que también estaba en medio de un conflicto durísimo con la Iglesia Católica. Y la oposición conectaba ambas cosas. Claro, sostenía que la verdadera razón por la que Perón quería llamar a una nueva reforma no era para separar la Iglesia del Estado, como se decía, sino para eliminar el nacionalista artículo 40 y así facilitar la entrega de los recursos. El autor, González Arzac, incluso recupera unas rimas populares que circulaban en la época. Sí, es muy bueno eso. Advertían sobre esto. Decían algo como: y lo que ahora se intenta con la nueva convención es suprimir de un renglón el artículo 40. Se trata de enajenar los bienes de la nación. Increíble. Muestra la centralidad que tenía el debate, que llegara hasta el folclore callejero. El artículo 40 ya era un símbolo que excedía lo puramente jurídico. Representaba un modelo de país en disputa. Bueno, entonces cae Perón en septiembre del 55. El general Eduardo Lonardi asume el poder y su primer discurso desde la Casa Rosada promete el imperio del derecho. Y acá viene un punto clave. Asegura que se va a respetar la Constitución en vigor. Exacto. Y la Constitución en vigor era, sin lugar a dudas, la de 1949, no había otra. No había discusión sobre eso, ninguna. De hecho, Lonardi estaba atado por un compromiso firmado a bordo del crucero 17 de octubre con los demás jefes revolucionarios. Estaba obligado a mantenerla. Su lema era ni vencedores ni vencidos. Buscaba una suerte de conciliación. Pero esa postura duró muy poco. El autor describe que, dentro del nuevo gobierno, había una tensión palpable. Casi dos gobiernos en uno. Claramente. Por un lado, estaba la línea de Lonardi, más conciliadora, y por el otro, una línea dura, encabezada por el vicepresidente, el contraalmirante Isaac Rojas. Que presionaba sin descanso. Sin descanso. Por la derogación total e inmediata de la Constitución del 49. Y se desató una campaña feroz en la prensa.
Juristas opositores de renombre, como Carlos Sánchez Viamonte, Luciano Molinas, la calificaban públicamente como una farsa. Decían que era producto de fascistas y nazistas. Unos términos durísimos. El órgano clave para esta presión fue la Junta Consultiva Nacional. Y mencionaste a Rojas. El texto dice que se convirtió en la voz del gorilismo más duro. Es un término muy argentino. ¿Qué representa esa ideología? Es un término peyorativo que nace justamente en esta época. Describe un antiperonismo visceral, profundo, casi existencial. Proviene principalmente de sectores militares y de las clases altas, y va más allá de la simple oposición política. Es algo más profundo. Sí, es la creencia de que el peronismo es un elemento ilegítimo, una especie de patología que debe ser extirpada de la vida nacional. Rojas, que paradójicamente había sido edecán de Perón años antes, encarnó a la perfección esa postura de no conceder absolutamente nada. Entiendo. Y esa línea dura es la que finalmente se impone. Cae Lonardi en noviembre de 1955 y asume la dupla Aramburu-Rojas. Y con ellos la promesa de respetar la Constitución vigente se desvanece por completo. Se desvanece porque la derogación se vuelve una necesidad no solo política, sino fundamentalmente económica. Y acá es donde entra en escena una figura central para entender lo que sigue. El economista Raúl Prebisch. Claro, el gobierno le encarga un plan económico, el famoso Plan Prebisch. Y esta es la justificación que estaban buscando. ¿Qué proponía ese plan que chocaba tan de frente con la Constitución del 49? Bueno, el plan de Prebisch era un giro de 180 grados respecto al modelo económico peronista. Proponía una vuelta al liberalismo económico más clásico. O sea, privatizaciones. Privatización de empresas estatales, como los ferrocarriles. Una reducción drástica de la intervención del Estado en la economía y, crucialmente, abrir la explotación de recursos estratégicos. El petróleo. El petróleo. Abrirlo a la participación de capitales privados, mayormente extranjeros. Entonces, para ser claras, el plan proponía hacer exactamente lo que el artículo 40 prohibía. Exactamente. Era la antítesis constitucional. El Plan Prebisch y la Constitución de 1949 no podían coexistir en el mismo ordenamiento jurídico. Uno de los dos tenía que desaparecer. El autor cita a Scalabrini Ortiz, que con su agudeza característica advirtió sobre la elección de Prebisch. Una metáfora perfecta. El gato es mal guardián de las sardinas, por más ágil y de buena raza que sea el gato. Tal cual, Scalabrini veía con una claridad total que encargarle el plan económico a Prebisch era ya una declaración de principios. Y la consecuencia fue casi inmediata. Sí. El 27 de abril de 1956, un día después de que el gobierno aprobara el plan Prebisch como orientación general, el general Aramburu firma la proclama que, por decreto militar, deroga la Constitución de 1949 y restaura la de 1853. Un acto de fuerza sin ninguna legitimidad democrática. Ninguna. Y un acto que además supeditaba la vigencia de la propia Constitución de 1853 a los fines de la Revolución. O sea, el gobierno de facto se ponía por encima de la ley que decía restaurar. Exacto. Ahora, para darle un barniz de legalidad a todo esto, convocan a elecciones para una convención constituyente en 1957. Sí, pero con esa pequeña salvedad que mencionamos, el partido peronista estaba proscrito. Millones de ciudadanos no podían votar por sus representantes. Y desde el exilio en Madrid, Perón da una orden clara a sus seguidores: votar en blanco. Y el resultado de esa elección es uno de los hechos más impactantes del periodo. ¿Cuáles fueron los números? Fueron contundentes. El voto en blanco se convirtió en la primera fuerza nacional. Más que cualquier partido. Sí. 2.115.861 votos. Superó al partido más votado, la Unión Cívica Radical del Pueblo, que sacó poco más de 2 millones. Fue una victoria moral innegable para el peronismo. Una demostración de que su base popular seguía intacta. Y disciplinada. Totalmente. Pero una victoria moral que, en la práctica, no se traducía en bancas en la convención. Claro, a pesar del voto en blanco, los partidos que apoyaban al gobierno militar lograron el quórum necesario para sesionar. Así es. La convención se reúne en Santa Fe, en una atmósfera que, el autor dice que recordaba a la derrotada Unión Democrática de 1946.
Y acá ocurre otro giro clave en la historia. El de los intransigentes. El del bloque de la Unión Cívica Radical Intransigente, el ala del radicalismo liderada por Frondizi. Tenían 67 convencionales y asisten a la primera sesión con un único objetivo. Que no era debatir la reforma. No, para nada. Su objetivo era impugnar la validez misma de la convención. Argumentaban que un gobierno de facto no tenía potestad para derrogar una constitución ni para convocar a una reforma. Y una vez que dejaron sentada su postura, Se levantaron y se retiraron del recinto. termina siendo funcional a los sectores más conservadores. Termina siendo catastrófica para el campo nacional. Al retirarse, dejan la convención sin una de las principales fuerzas opositoras, debilitando aún más un cuerpo ya cuestionado en su legitimidad. Y le dejan el campo libre a los sectores más liberales. Exacto. Y lo que pasa después es casi una comedia de enredos. Con un quórum muy precario, la convención sigue sesionando. Pero el autor señala algo fascinante. ¿Sí? Que los miembros que quedan, entre ellos socialistas y otros grupos progresistas, empiezan a debatir un proyecto de reformas que incluía derechos sociales, laborales y una protección de los recursos naturales muy parecida al derogado artículo 40. Es la mayor ironía de todo este proceso. Se deshacen de su principal oposición, el peronismo, con la proscripción. Luego, la segunda oposición, los intransigentes, se retira voluntariamente. Y en ese vacío, las voces progresistas que quedaban casi logran resucitar el espíritu de la Constitución que se suponía debían enterrar. Es increíble. Esto demuestra, según Arsac, que la idea de la soberanía económica tenía un respaldo mucho más amplio de lo que el gobierno creía. Incluso fuera del peronismo. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo reaccionan los sectores más duros ante este giro inesperado? Entran en pánico. Se dan cuenta de que la convención se les está yendo de las manos. Y es en ese momento que un pequeño grupo de 11 convencionales conservadores, junto a un miembro del Partido Cívico Independiente, toma la decisión final. Rompen el quórum. Se levantan y rompen el quórum de manera definitiva. Condenan la convención al fracaso. Y su argumento fue explícito. No se escondieron. Para nada. Fue clarísimo. Lo dijeron sin rodeos. Su objetivo era evitar la estatización de la economía y el ensayo totalitario que, según ellos, representaba el modelo económico del artículo 40. O sea, prefirieron hundir toda la reforma antes que permitir cualquier vestigio de nacionalismo económico. Exactamente. El fracaso de la convención fue, en realidad, el éxito de su verdadero objetivo. Al final de todo ese proceso tan convulsionado, el único fruto concreto que sobrevivió fue un solo artículo, el llamado Artículo Nuevo. Hoy lo conocemos como el artículo 14 bis, que consagra los derechos del trabajador, de los gremios y de la seguridad social. Y el autor destaca un hecho que es muy simbólico. Sí, y emotivo. Alfredo Palacios, el histórico dirigente socialista, pionero de la legislación laboral en Argentina, pudo estar presente y votar por su sanción. Él mismo recordó en el recinto cómo 50 años antes, cuando presentó proyectos similares, sus propuestas eran tildadas de anárquicas. Fue como un cierre de círculo para él. Sí, pero un resultado muy magro para toda una convención constituyente. Definitivamente. Y esto nos lleva a la conclusión del autor, que es lapidaria. González Arsac sostiene que la restauración del liberalismo económico de 1853 no fue solo producto de la acción de los sectores reaccionarios. No, y este es su punto central. Él lo atribuye a lo que llama un increíble despliegue de infantilismo político de las propias fuerzas del campo nacional. Es un análisis muy duro hacia adentro. Desglosemos ese infantilismo. Según el autor, ¿dónde estuvieron los errores de cálculo de cada uno de estos actores? Arsac los reparte, digamos, en 3 grupos. Primero, los peronistas con su voto en blanco. Una táctica que fue una demostración de fuerza y lealtad, moralmente muy potente, pero políticamente ineficaz en ese contexto. Los dejó sin voz dentro de la convención. Exacto, sin representantes que pudieran dar la batalla adentro. Segundo, los intransigentes. Eligieron una postura de principios, denunciar la ilegitimidad, pero al retirarse le regalaron el control total del recinto a sus adversarios. ¿Y el tercero? Y tercero, otros sectores menores, cegados, dice Arsac, por un necio antiperonismo, que no supieron ver que el enemigo principal era el proyecto económico liberal y no los fantasmas del gobierno depuesto.
Entonces, la conclusión es que por distintas razones, todos terminaron contribuyendo al mismo resultado: la consolidación de un modelo económico que borraba del texto constitucional la voluntad de ser una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, que eran los tres pilares del preámbulo de 1949. Esa es la amarga conclusión. La fragmentación y la falta de una estrategia común de las fuerzas que compartieron un ideario nacionalista fueron la llave que le abrió la puerta al éxito de un proyecto restaurador. El relato de González Arzac nos deja entonces con una reflexión muy inquietante. No fue solo la fuerza del adversario, sino la propia división y las tácticas contraproducentes las que definieron un momento clave de la historia argentina. Y esto plantea una pregunta que trasciende la década del 50 y resuena con una fuerza increíble hasta nuestros días. Considerando cómo la división y las tácticas contraproducentes de los sectores populares y nacionales facilitaron la imposición de un modelo económico liberal en 1957, ¿qué paralelismos o lecciones se pueden extraer para los debates actuales sobre soberanía, recursos estratégicos y modelos de desarrollo en el país? Es una pregunta que queda flotando, invitándonos a pensar la historia no como un archivo cerrado, sino como un espejo del presente. Los invitamos a visitar Mágicas Ruinas, mágicasruinas.com.ar, un espacio vigente desde el año 2003. Además, pueden encontrarnos en Facebook, donde compartimos crónicas de época cada día. No olviden suscribirse y activar las alertas para acompañarnos en este viaje por los archivos del pasado.